Yo estoy particularmente encantado de estar aquí, aparte de por ver a tantísimos amigos que tengo ahora mismo enfrente, pues por poder presentar a un buenísimo, un fantástico profesor y buenísimo amigo, que es el profesor Carlos Vargas Baserot, que me acompaña y que siempre hace unos esfuerzos extraordinarios para cualquier actividad que se le propone por parte de la escuela, en este caso de FECOMA. Y es que, pues bueno, él es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería, dirige además un centro realmente muy importante que él impulsó desde un primer momento. Es una persona con una capacidad para crear equipos y para mantenerlos, algo que realmente es muy difícil, que es el CIDES, es un centro de investigación en Derecho de la Economía Social y de Cooperativas, y es, por supuesto, uno de los investigadores más activos dentro de lo que es SCOP, ¿no?, la Escuela de Economía Social, Cooperativas y otras organizaciones de participación, ¿no? Y hace unos esfuerzos extraordinarios, como decía antes. Entonces, pues se ha venido desde Almería en tren, casi no duerme y este tipo de cosas. Entonces es muy de agradecer realmente su presencia siempre aquí en Madrid, ¿no? Yo le voy a presentar muy brevemente porque, bueno, como todo el mundo sabe, pues es imposible presentar el currículo de determinados profesores porque efectivamente su labor es muy amplia. Y pasa exactamente lo mismo que pasaba con el primero de los ponentes que hemos tenido hoy, con el profesor Carlos Vargas, ¿no? Su currículum es extensísimo y entonces me voy a limitar a 3 apuntes breves para cederle la palabra inmediatamente. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, es doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado y es responsable del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería y de los cursos de especialización que lo integran. Ha realizado muchos, estancias de investigación en universidades que son de mucho prestigio y fundamentalmente en el ámbito del derecho cooperativo. Ha estado en Harvard, en Arizona, en Gotinga, en la Universidad Autónoma de México, y ha sido ponente de numerosos congresos tanto nacionales como internacionales. Además, tiene una labor profesional muy intensa de asesoramiento y elaboración de dictámenes jurídicos, sobre todo en el ámbito del cooperativismo agroalimentario, ¿no? Tiene más de 100 publicaciones y por algunas de ellas ha obtenido reconocimientos importantes. Tiene el premio Profesor Garrigues, el premio Arcoiris de Cooperativismo y también el premio a la mejor investigación en Derecho que le otorgó en su momento también la escuela. Y además es coautor de un libro que se llama Derecho de las Sociedades Cooperativas, que es una referencia en la materia. Él es un excelente investigador, es un excelente docente, además pues es con esa capacidad de formar equipos que decíamos antes, pero sobre todo es una magnífica persona, es un gran amigo y un orador extraordinario, como vamos a ver a continuación. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes la palabra. Uy, me he emocionado y todo, ¿eh? Nada, muchísimas gracias en primer lugar a FECOMA por invitarme, a la Universidad Región Carlos, como no, a mi amigo Gustavo. Y voy a empezar, tengo un reto, ¿eh? Esto es un tema sobre los principios cooperativos que llevo trabajando mucho tiempo. Tuvimos un proyecto de investigación que hablaba de la revisión de los principios cooperativos, que duró casi 5 años, y la verdad es que la verdad es que no sabía si era para pasar la diapositiva. Sí. Y la verdad es que le he dedicado mucho tiempo a esto, lo que hace que después de intentar explicarlo me vaya por las ramas. Por eso no es habitual, pero me he hecho unas notas y voy a intentar seguirlas por no desviarme del objetivo que tengo. A ver, como dice el título, aquí vamos a tratar de dos grandes bloques. Uno de los principios cooperativos y la legislación, y vamos a hacer una relación de preguntas que voy a intentar contestar. Y voy a empezar de manera muy básica: ¿qué es la Alianza Cooperativa Internacional? ¿Qué son los principios cooperativos? ¿De qué manera vinculan los principios cooperativos a las cooperativas y a los legisladores nacionales? Y después, ¿cómo se han recepcionado estos principios cooperativos en la legislación, en el derecho comparado y sobre todo en España? Y después nos centraremos en un principio cooperativo que es la columna vertebral de esta jornada, que es el de interés por la comunidad. Veremos qué contenido tiene ese principio, cómo se recoge la legislación, especialmente en la española, qué instrumentos jurídicos existen para llevarlo a cabo o ejecutarlo, y qué consecuencias tienen para las cooperativas no cumplir con este séptimo principio. Yo creo que son todas cuestiones interesantes, y después unas reflexiones que son en voz alta, sin mucho rigor, que nos van a hacer pensar qué podríamos hacer, lo que estamos haciendo está bien. Yo creo, bueno, voy a intentar contestar estas preguntas. No obstante, quiero hacer una aclaración final, lo pongo aquí, lo voy a decir. Voy a parecer en mi exposición que soy muy crítico con la labor que hace la ACI, o que lo que son los principios cooperativos, o con los legisladores,
sí, soy muy crítico, pero realmente yo voy a intentar exponer la realidad jurídico-legal, es decir, lo que dicen las normas, ¿vale? Y eso confrontarlo con lo que a veces creemos que dicen las normas y a veces lo que dicen la Alianza Cooperativa Internacional. Eso vamos a ver que hay una serie de fisuras, entre otras cosas, porque los legisladores, que todos ellos ya vamos a ver que enuncian los principios cooperativos, después, poco a poco, desde hace unas décadas, cómo van excepcionando y modulando estos principios cooperativos con la idea de hacer más atractiva el tipo cooperativo, ¿vale? Entonces vamos a ver esas confrontaciones. Entonces yo cuando hable, y a lo mejor soy categórico, que intento no serlo, pero a veces lo soy, pues dispénseme que no estoy criticando ni el tipo cooperativo en el que creo firmemente, ni los principios cooperativos. Yo lo que quiero explicarle es la realidad y cómo los vincula. Y cómo regulamos las cosas, porque a veces creo que regulamos las cosas de una manera a veces más severa de lo que podríamos, o de más rigurosa de lo que podríamos, y esto también le daría pie al legislador a cambiar el tipo de legislación que tenemos. Bueno, creo que son muchos retos, pero bueno, voy a empezar rápido como yo hablo, rápido porque no tengo tiempo y quiero contarles muchas cosas, pero de manera muy básica. Estos principios cooperativos, vamos a verlos después lo que son, pero emanan de una entidad, la Asociación de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, ¿no? ¿Y qué es la ACI? La ACI es una asociación internacional con sede en Bruselas, en Bélgica. Nació en 1895 en Londres y, bueno, una asociación muy prestigiosa, con un componente internacional innegable, no sé si son 300 miembros o 277 de pleno derecho. ¿Y para qué sirve la ACI? Bueno, la ACI sirve esencialmente para dos cosas. Representa al movimiento cooperativo mundial, ¿vale? Eso es clara esa función que tiene. Y después la guardiana o custodio de los valores y principios cooperativos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues le cuento, hubo una cooperativa, la de los pioneros de Rochdale, en 1844, que es muy conocida esta cooperativa porque es el inicio del cooperativismo moderno, es la precursora del movimiento cooperativo, porque fue la primera que en plena revolución industrial pues puso en marcha unos principios, unos ideales que tuvieron éxito. Y eso hizo que después de varios intentos fallidos de utópicos, del socialismo, por montar entidades que tuviesen muy en cuenta las necesidades de los socios y a veces el entorno, pues fue la primera, y por eso estos principios dijeron, bueno, pues ¿cómo funciona esto también? Porque tenía unos principios, uno explícito y uno implícito, ¿vale? Lo digo porque lo que voy a explicar ahora. Entonces, la ACI lo que dice, vamos, en una primera etapa, dice, vamos a deducir cuáles son los principios cooperativos, los principios de esta cooperativa de Rochdale y por qué tiene éxito. Yo creo que a veces de manera exagerada, porque el primer principio cooperativo, y ahora lo veremos, se llama de adhesión abierta, y en Rochdale necesitaba, claro, es que Rochdale, si te pones a ver los estatutos, dice muchas cosas, pero en Rochdale necesitaba dos personas que te avalasen para entrar en la cooperativa, lo que colisiona con el principio de puertas abiertas clásico. Digo que dice muchas cosas porque otra de las cosas que decía es que los miembros no podían beber alcohol, entonces por eso tenía unas restricciones que evidentemente estamos hablando de los tiempos, pero sí es verdad que es una primera fase que además la ACI se integra de doctrinarios, de personas muy importantes a nivel doctrinal del movimiento cooperativo, pues lo que hace es hacer una esencia de lo que debería ser el cooperativismo moderno. Y una vez que ya se han definido, pues poco a poco lo que hace es un efecto de revisión, es decir, primero hace un listado en 1937 en un congreso de la ACI en París, hace el primer listado de principios cooperativos, son 6 me parece, y después a los 30 años más o menos está el de Viena. Este, por ejemplo, incorpora el principio de intercooperación, y después en 1995 en Manchester pues se publica el tercer listado en el marco de lo que se llamó la Declaración sobre Identidad Cooperativa de la ACI, y este es el que rige ahora, que son los 7 principios cooperativos de los que después trataremos, ¿vale? ¿Habrá unos cuartos principios? Pues supongo que sí. Es decir, nos tocaría por tiempo, por los 30 años que hay entre uno y otro, nos tocaría ahora, y hay un debate muy importante si se debe especificar mejor la preocupación medioambiental, la igualdad de género, el desarrollo sostenible. Por ahora, la técnica que ha utilizado, por ahora, esto puede cambiar, pero más que unos nuevos principios, la ACI en 2012 decidió que una comisión de principios cooperativos pues estudiase, revisase los principios y diese una interpretación actualizadora de los mismos, ¿vale? Entonces, en vez de unos cuartos principios, lo que se hizo es, se publicaron unas notas de orientación sobre los principios cooperativos en las que te dice, bueno,
Por ejemplo, el voto plural. Bueno, en las cooperativas, el principio cooperativo de 1995 decía un socio, un voto, pero esto puede tener excepciones, entonces van adaptándolo, y yo creo que es una labor importante. Como ven, no estoy leyendo nada de lo que tenía aquí apuntado, pero ahora que me interesa es, bueno, ¿y qué son estos principios cooperativos? La propia ACI dice, son pautas a través de las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Dante Cracoña, un gran amigo mío y experto en la materia, dice algo parecido. Son pautas para orientar la acción tendente a realizar ciertos ideales y valores. Y yo digo de una manera mucho más simple, con mucho menor rigor, bueno, que es la guía, es lo que tienen que hacer las cooperativas para lograr hacer efectivos sus valores. Es decir, los valores cooperativos es el objetivo, ¿vale? Y los principios es el camino para lograrlo, ¿vale? Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos los valores son, nadie puede discutir que esos valores son positivos: autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad. Y los principios son estos 7, que los voy a leer porque vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Adhesión voluntaria y abierta, principio de puerta abierta, control, es decir, quien quiera puede entrar, cuando quiera el que está dentro puede salir, control democrático de los miembros. Entre otras cosas, pues los miembros son los miembros se votan a sus administradores y en principio un socio un voto. Esto se relaciona con el valor cooperativo de la democracia, y así iríamos. Participación económica de los miembros, este es el más complicado en el desarrollo. Autonomía e independencia, educación, formación e información de sus miembros, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. No me puedo detener a explicar cada uno de ellos, pero lo que sí es verdad es que los 2 principios cooperativos, según el legislador, pero cuando va a hacer una definición de cooperativa, pues utiliza estos principios y la conforma. ¿Qué es una cooperativa? Pues una sociedad en donde hay un principio de adhesión voluntaria y abierta, control democrático de los socios. Entonces vas leyendo y te sale un concepto. Yo echo en falta que no se hable de una participación de los socios en el desarrollo de la actividad cooperativizada, que me parece que esa participación activa es fundamental. Y alguien me dirá, pero ahí pone participación económica de los miembros. Sí, pero si uno ve el enunciado, la enunciación de ese principio, en ningún momento se está refiriendo a que los socios deben participar activamente en el desarrollo de la actividad cooperativizada, que para mí es un elemento esencial. Vale, y vamos un poco al grano jurídico, a la parte que creo que es interesante, que es cómo vinculan estos principios cooperativos. A las cooperativas, aquí yo no quiero ser categórico, pero hay un debate intenso y largo, que hay quien dice que sí, que vinculan, y por ejemplo dice, es que si no cumple estos principios cooperativos es una falsa cooperativa, y si es una falsa cooperativa debería ser expulsada del movimiento cooperativo o descalificada. Vale, pues yo pienso que esto podrá ser en los países donde las leyes establezcan ese obligado cumplimiento de los principios cooperativos de una manera imperativa, que no ocurre siempre, ni mucho menos, o, por ejemplo, en las cooperativas que pertenezcan a la ACI, en la que sus reglamentos dice que todas las cooperativas, todas las entidades que pertenecen a la ACI deben cumplir con los principios valores cooperativos y si no serán expulsados. Pero de la ACI, ¿cuántas cooperativas participan? Bueno, en española hay 5 miembros, que yo sepa, y son CEPES, COCETA, COPCAT, CONFECOP, y la única entidad única, porque otros son federaciones, confederaciones, es la Fundación Espriu. Es decir, no creo que un socio de COCETA, la cooperativa, la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado, que en el margen que le da la ley incumpla los principios cooperativos, pues se pueda considerar que sea una falsa cooperativa y que sea descalificada. Evidentemente no lo creo. Yo creo que depende esto mucho de cuál es la regulación concreta de cada ordenamiento, ¿vale? Y a los legisladores nacionales, pues esto es una fuente de discusión histórica, pero yo voy a dar mi opinión. Vale, como fuente material, ¿qué significa la fuente material? La serie de hechos y circunstancias que hacen que el legislador pues le provoque o le incite o influya en la producción de una norma. Evidentemente, la voz autorizada del cooperativismo internacional y del ACI y de los principios tiene su importancia. Pero como fuente formal, es decir, como una de estas, ley, costumbre, principios generales, sí, ¿encajan los principios cooperativos de la ACI? A favor, algunas leyes
autonómica en España y en derecho comparado en Latinoamérica en varias ocasiones hablan de ellos como que son fuentes del derecho y son principios generales del derecho. En concreto en Cataluña y creo que en Baleares. Y en Valencia, pero en Cataluña dice los principios generales, los principios cooperativos de la ACI son fuentes del derecho catalán. Eso es lo que dice. Vale. Me parece muy bien que lo diga. Pero lo que digo es que los principios generales vienen a complementar lo que no se diga una norma, ¿vale? Y lo que no se dice en la norma viene a interpretar, y además, más que los principios, que como hemos visto son como muy técnicos, parecen más principios generales los valores cooperativos, de equidad, solidaridad. Y a mí no me encaja demasiado bien, pero sobre todo a efectos prácticos. Si es un principio general, lo que viene es a completar lo que no dice la norma. Pues yo ya le digo que como las leyes cooperativas españolas son tan extensas y entran en tanto detalle, no hay juego para los principios generales del derecho. Es decir, estos principios, aquí yo creo que vuelve a mandar la ley. Y lo creo, ahora veremos, porque además hay una coletilla importante en nuestras leyes que me hace que esa sea mi consideración. Hay una voz muy autorizada, voy muy rápido, pero quiero una voz autorizada que es Hein Henry, que es un profesor de Helsinki, alemán, pero de Helsinki, también amigo mío, y él defiende, voy a decir la expresión, a muerte, este carácter de que es vinculante para los Estados. Él dice, en 2002 hubo una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, una sección de la ONU, en el que se llamaba sobre la promoción de las cooperativas, y en esta se decía, se recomienda a todo el Estado una serie de recomendaciones, se añadía como anexo los principios cooperativos y la declaración de identidad cooperativa, y él dice, bueno, si eso se dice, y los Estados miembros son casi todos los países del mundo, por decirlo así, pues todos los países tienen la obligación de que a la hora de legislar, los legisladores se inspiren estos principios cooperativos. Yo tengo mi duda. Primero, porque una recomendación es una recomendación. Y segundo, porque no creo que una recomendación en el ámbito laboral, específico laboral, pueda tener una aplicación de carácter general. Y tercero, porque en la práctica ocurre que los legisladores se saltan los principios cooperativos y en algunos países muy importantes y no ocurre nada. Es decir, ahí tenemos que ver en lo respetuoso que uno quiere ser con estos principios. Y ahí en la balanza, a veces no hay que decir, es que los principios son... No, los principios, algunos se ven, con cierta perspectiva, se ven que se han quedado un poquito desfasados. Y algunos dicen, es que son esenciales. ¿Cómo no voy a creer yo en la democracia o el principio? En la democracia, esencialmente en la democracia o en la participación de los socios o en el principio de interés por la comunidad. ¿Cómo se ha recepcionado esto voy muy rápido. ¿Cómo se ha recepcionado esto en derecho comparado? De manera muy diferente. Tenemos países en los que los principios cooperativos ni aparecen. Y son, por ejemplo, Italia, el Código Civil de 1942, y Alemania, en su ley de 1889. Esto tiene mucho que ver porque el momento en el que se empiezan a recepcionar los principios cooperativos en las legislaciones mundiales es a partir de del segundo listado, de 1966. Y estas leyes son anteriores. Vale. Una excepción es Francia, que en su ley del Estatuto de Cooperación de 1947 no se preveía, y en el 2014, al hilo de la reforma de la Ley de Economía Social y Solidaria que hicieron, también reformaron esta ley, incorporaron 6 principios cooperativos. Y no incorporaron el de interés por la comunidad. No me digan por qué, pero no lo incorporaron, ¿vale? Y después tenemos el resto de legislaciones que cada vez son más y que lo que hacen es o hacer una referencia a los principios cooperativos de la ACI o hacer un listado, ¿vale? España, excepto Extremadura y Asturias, Extremadura tiene una ley que no menciona en ningún momento los principios cooperativos. Es más, en su exposición de motivos dice que está en contra de principios, que lo que le interesa es más la acción que los principios, y lo dice más o menos así. Seguida con Asturias, pero bueno, de Iberoamérica prácticamente todos, Portugal y Canadá. Pero ojo, una cosa es que se regulen y otra cosa, una cosa es que se mencionen, que digan, en esta ley se seguirá el principio de control democrático, de gestión democrática de los socios, y otra es después los preceptos concretos, porque muchas veces hay colisión entre lo que se dice y se enuncia al principio de la ley y después cuando uno va al detalle en el desarrollo de la ley. Y en esto vemos que muchos países que están en este modelo de que recogen los principios cooperativos, con los que no recogen los principios cooperativos, conforman un modelo que se llama economicista frente a un modelo que se llama social,
en el que el economicista prima más los intereses de los socios, el interés mutualista, que un interés social o comunitario. ¿Vale? Esto sería muy largo de explicar y si quieren después detallo, pero si no, no voy a terminar. Pero lo que quiero decirles es que no significa que se recojan, que significa que la forma de recogerlo o el detalle va a ser lo mismo en cada ordenamiento. En España, yo creo que esto lo voy a decir muy rápido. ¿Cómo se recepcionan? Formalmente hay 3 modelos. Los que no recepcionan, ya lo hemos dicho, Extremadura y Asturias. Los que recepcionan los principios cooperativos haciendo una remisión expresa a los principios de la ACI, que ocurre en la ley estatal y ocurre en la gran mayoría de leyes autonómicas, por ejemplo la de Madrid, la que se dice las cooperativas se rigen por los principios de la ACI. Ya está. No te tienes que preocupar de actualizaciones, lo que diga la ACI, y si va cambiando la ACI y hay una nueva versión, yo ya me quedo incorporado. Y después, una serie de leyes que están siendo mayores últimamente en número, que lo que hacen es replicar el listado, o no replicar, sino lo que ocurrió en el 2011 en Andalucía y ha sido replicado en Canarias, en Islas Baleares, que no solamente es que replican los 7, sino que añaden unos cuantos más. Es decir, como la ACI no está muy como una lavadora actualizadora porque no ha sacado nuevos principios, sin mirar muy bien la nota orientadora, dicen, pues nosotros ponemos 3 más que nos interesan, ¿vale? Después veremos eso, pero vemos como hay una diferencia importante. Y después, ¿cómo se integran? Pues lo que decía, unas como calidad de principio general, que para mí tiene poco valor, otras no dicen nada, y la gran mayoría, como Madrid o la ley estatal, dicen los principios cooperativos por la ACI se aplicarán en los términos resultantes de la ley. O dice, en el marco de la ley, o sin perjuicio de lo que diga de la ley. Es decir, los principios cooperativos se aplican, pero después de lo que diga la ley. Es decir, si hay un conflicto por jerarquía de fuentes, los principios generales van a ir detrás. Vale. ¿Y estos principios cómo se han incorporado? Pues tenemos 3 principios: el de adhesión voluntaria y abierta, control democrático de los miembros y participación económica de los miembros, en los que sí se han aplicado, desarrollado y excepcionado. O sea, lo voy a decir claro. En algunos puntos dice, bueno, por ejemplo, en la participación económica de los miembros, pues dice, ¿los miembros tienen que tener una actividad en la sociedad? Pues no, porque hay socios capitalistas, hay socios inversores que a lo mejor no tienen esa actividad y solo ponen dinero. O, por ejemplo, el de adhesión voluntaria, el de control democrático de los socios. Bueno, pues se excepciona el principio de un socio, un voto en todas las leyes cooperativas. Pero bueno, ahí está, esos son los principios más pragmáticos. Después tenemos uno que no hacemos ni caso, a lo mejor deberíamos hacerlo, que es el de autonomía e independencia, que las cooperativas tienen que ser autónomas e independientes de los poderes públicos. Pues si hay un sector hay un fenómeno asociativo donde está influido por el sector público, evidentemente es para las cooperativas, para lo bueno y para lo malo. Es decir, ese apoyo muchas veces es bueno y ese apoyo a veces ves que se mezclan intereses que no son los societarios con algunos desarrollos que hacen las cooperativas. No me quiero meter en este tema, pero este es un tema muy interesante en la práctica. Y después tenemos tres principios cooperativos, son los últimos: educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad, este último que interesa, que se le hace muy poco caso, y lo único que se dice es, esto se puede llevar a cabo a través de el destino de unos fondos que son los de educación y promoción, o como se llama. En la incorporación no me voy a meter en el detalle, pero para que lo vean, por ejemplo, el de adhesión involuntaria y aquí ocurre un fenómeno. A veces yo creo que hay una interpretación que, como las cosas se hacen de una manera, creemos que eso es lo que dicen los principios. A veces somos más papistas que el Papa. Entonces, por ejemplo, el principio, en el marco de la adhesión voluntaria y abierta, en España se regula el derecho de baja voluntaria de manera muy a favor del socio, de manera muy radicalmente a favor del socio. Es decir, es la legislación, la española, en general, en conjunto, y la ley estatal, una de las principales, en la que se le da mayores derechos al socio, que se puede ir en cualquier momento y recibiendo lo que puso en el capital social. Esto no ocurre en todas las leyes, ni mucho menos. En Italia, por ejemplo, esto depende de que se regule así. Es decir, si no se regula así, no te devuelven el dinero cuando te das de baja. Y en la mayoría de los países, este derecho de baja y liquidación automática depende de lo que digan los estatutos. Vale. En esto somos más exagerados que lo que dice la ACI. Pero, por ejemplo, en el control democrático de los socios,
Ahí, en cambio, el voto plural, que está regulado en todas las leyes, que dicen en determinados tipos de cooperativas un socio puede tener más de un voto, en la de primer grado, choca radicalmente con lo que dice el texto de los principios cooperativos. Y que dice, los socios de las cooperativas de primer grado, un socio, un voto. Lo dice así, muy resumidamente, lo dice así por no detallar más. Y la nota orientadora, pues la nota orientadora dice, bueno, ese principio se puso en 1995 porque era lo habitual en las cooperativas, pero a lo mejor hay que meditarlo, y en las cooperativas mixtas, es decir, en las que haya socios capitalistas y no capitalistas, socios cooperadores y capitalistas, a lo mejor se puede poner el voto plural. Es decir, entre lo liviano que dice la interpretación de las notas y lo radical, que es lo que dice la ley estatal y toda la autonómica, pues vemos que hay un conflicto. Y, por ejemplo, también el de participación económica de los miembros, le decía, pueden existir socios inversores y se regulan en todas las leyes cooperativas, y esto sería, se infringe el principio cooperativo, en teoría. Y después, por ejemplo, en otro, que somos más papistas que el Papa, y me interesa destacarlo aquí por lo que vamos a decir después, está el tema de la dotación de reserva. En el principio de participación económica no se dice en ningún momento que las cooperativas tengan que dotar reserva irrepartible. Se dice que tiene que haber un patrimonio común de la cooperativa, capital común de las cooperativas, y que una de las maneras de utilizar los beneficios, una de ellas es la dotación de fondos irrepartibles. Pero dice que otras son tantas, y las pone como ejemplo. Es decir, que nosotros, en España, y además somos pioneros, para bien o para mal, esto se reguló en 1931, después en 1942, se exportó a Latinoamérica, y allí, en todos los países, hay una obligación de dotar fondos de reserva obligatorios, fondos de educación y promoción, y darle un determinado destino. Esto no ocurre en muchos países de nuestro entorno, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, y esto nos hace pensar que, bueno, que esto es un mecanismo que está heredado, yo creo que está heredado por el pensamiento de que las cooperativas no tienen lucro, y como no tienen lucro, todos los beneficios vienen con ese sesgo histórico del no lucro, que hace. ¿Cómo se puede haber no lucro? Pues los beneficios lo hacemos irrepartibles. Si te vas, esto no es irrepartible. Y en caso de baja, te lleva solamente el valor real, el valor de lo que pusiste, pero no el valor real. No me enrollo con ese tema, que también es un tema que me gusta, y vamos para finalizar, y de manera rápida también, porque supongo que me voy regular de tiempo. ¿Cuánto me queda? Bien, en 8 minutos me da tiempo. Con el principio de interés para la comunidad. Este es un principio que es muy interesante, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y también tenemos, yo creo que hay unos mitos, que a veces los mitos, lo que es que cuando se estudian las cosas, pues te llevas reveses. Yo mismo me llevé un revés con esto. He dirigido hace poco, se leyó una tesis doctoral de un compañero, Daniel Hernández, sobre el principio de interés por la comunidad, y conforme lo hacíamos porque yo creo que en esa tesis me impliqué bastante, íbamos descubriendo cosas que chocaban con el pensamiento mayoritario y en el que yo estaba imbuido. A ver, el principio de interés por la comunidad simplemente dice: las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus miembros. Es decir, los miembros son los que deciden, bueno, en qué vamos a invertir resultados positivos para el desarrollo sostenible. Vale. Esto es un principio que, lejos de lo que se pueda pensar, y aunque estaba arraigado en el movimiento cooperativo, solo se incluyó como principio de cooperativo en 1995, en Manchester, es decir, de manera muy tardía. En 2000 se solicitó, oye, vamos a ampliarlo, porque hay temas de medioambientales y de responsabilidad social corporativa que están de moda, y al final lo que se hizo es que en la nota orientadora se dijo: bueno, el desarrollo sostenible engloba 3 ámbitos: el ecológico, el social y el económico, y cualquier conducta que procure un beneficio para otro colectivo diferente al de los socios o para el medio ambiente encaja dentro del principio de interés por la comunidad. Es decir, estos temas tan interesantes como el desarrollo sostenible se engloban dentro del principio, y no necesitamos otro principio diferente, sino que quedan englobados. En derecho comparado, ya lo he dicho, algunos países ni lo mencionan: Italia, Alemania, Francia. En derecho español se le hace poco caso, pero vamos a ver en qué medida. Bueno, se hace poco caso, aunque últimamente, cuando leo la exposición de motivos de algunas leyes recientes, me quedo sorprendido de la importancia que está asumiendo ese principio. Yo creo que a veces nos pensamos, o se piensa los legisladores, que las cooperativas son ONG o asociaciones que tienen que luchar por el bien de todos. Es muy bueno que lo hagan, es muy bueno que tengan estos objetivos, pero
el interés por la comunidad es un principio complementario al resto. Es decir, es bueno, claro que es bueno, pero es que ya de por sí las cooperativas, sin hacer nada de lo que vamos a hablar ahora, ya se preocupan por la comunidad, porque cuando una cooperativa tiene éxito, el desarrollo económico del entorno se nota, se percibe fácilmente. A ver, en derecho español, ¿cómo se han recepcionado? Primero, en los listados de principios cooperativos, de las leyes que tienen listados de principios cooperativos, por las que remiten al ACI, no hay nada que hacer, pues ahí, no sé por qué, pero hasta 2003, aunque hubo leyes anteriores, entre el 95, hubo la ley andaluza, por ejemplo, del 99, y alguna ley más del 99 que no recuerdo, ¿vale? En esas leyes no se explicitó el principio de interés por la comunidad. Y en la de Baleares es la primera que lo hace, es decir, un reconocimiento tardío. Lo que viene a decir que este principio no se le ha dado mucha importancia históricamente, aunque la tiene, ¿vale? Y algunas leyes han dicho, bueno, pues como decía yo, el ACI se queda corta para lo que queremos. Entonces la ley de andaluza en 2011 dice, bueno, pues aparte de los 7 principios cooperativos, yo voy a meter 4 más, uno que es el principio de igualdad, que no sé por qué lo pone, porque hay un valor de igualdad, pero lo pone, y después dice, además, el fomento de empleo estable y de calidad, igualdad de género, sostenibilidad empresarial y medioambiental. Es decir, especifica cada uno de estas partes del principio general, pero bueno, no tiene... Es que algunos principios, es que cuando ves un principio que después lo busca en la ley y no encuentra rastro, pues a veces parece un decálogo de buenas intenciones. En las leyes tenemos que ser un poco rigurosos con eso, porque a veces te lleva... Una cosa es lo que a veces, por ejemplo, en los conceptos de cooperativa, en donde muchas veces se hace mención al principio de interés de la comunidad, no te está explicando lo que es una cooperativa, te está explicando el ideal de una cooperativa. Es decir, lo que sería una cooperativa perfecta. Por ejemplo, en la ley andaluza dice, las sociedades cooperativas andaluzas son empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad. Bueno, pues algunas sí y otras no. Es decir, aquí, pero, como digo, esta incorporación del principio de interés por la comunidad, pues cada vez más común darle mayor importancia. Pero vamos al lío. Pero ¿qué instrumentos jurídicos, financieros, jurídicos existen para poner en práctica este principio? Pues básicamente lo que tenemos es el Fondo de Educación y Promoción. Y, es decir, de los resultados cooperativos, lo voy a abreviar mucho, porque esto se diferencia según las leyes cooperativas que se trate, pero con carácter general, porque las leyes cooperativas autonómicas se diferencian, voy a decirlo, a veces en tonterías, pero el esquema general es muy parecido. A veces esas tonterías tienen su importancia, ¿eh? No quiero decir que sean tonterías, sino en minucia. Pero en casi todas tienen lo mismo, es decir, la obligación de dotar dos fondos y con un 5% de resultados cooperativos, aunque esto no es del todo cierto, el Fondo de Educación y Promoción. Y este Fondo de Educación y Promoción, como cada vez se le está dando mayor importancia al tema del desarrollo sostenible, por ejemplo, en Andalucía se llama Fondo de Formación y Sostenibilidad. Vale. Más que entrar en el detalle, porque hay una cláusula general que es la típica, que se dice, se puede destinar a la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario. O se dice, se pueden dedicar a objetivos medioambientales, políticas de responsabilidad social empresarial o a fines sociales relacionados con los trabajadores. Lo que quiero decir es que, gracias a este impulso que se está dando a este principio de interés por la comunidad, vemos que ahora tenemos una panoplia mayor de opciones para elegir, ¿vale? Entonces, muchas de estas opciones nos dicen, ¿qué hago con los 1.000.000 de euros que tengo? Ojalá, 1.000.000 de euros que tengo en los fondos de educación y promoción. Ojalá, porque digo ojalá, porque eso depende de que haya habido resultados positivos. Y esos resultados positivos, a veces las cooperativas no se dan no por nada, sino porque se intenta ajustar, ¿vale? Entonces, tiene que haber resultados positivos, se pagan los impuestos, y del 5% se va al fondo de educación. Pero imaginemos que tenemos 1.000.000. Pues si tenemos 1.000.000, decimos, ¿en qué gastamos este 1.000.000? Pues nos da una serie de opciones. Y cada vez estas opciones se detallan más en pro de hacer más efectivo el principio de interés por la comunidad. Y ya termino. Pero, ¿qué consecuencias tiene para las cooperativas no cumplir con este séptimo principio? Yo soy muy directo. Ninguna. ¿Cómo que ninguna? No. ¿Por qué? Porque como tengo varias opciones, y la única manera de cumplir con este principio, de manera formal, porque si nosotros en una asamblea decidimos hacer una donación ahora mismo a los afectados por la DANA, estamos cumpliendo con el principio cooperativo. Si nosotros somos una cooperativa social, intrínseco al principio cooperativo de interés por la comunidad. Si estamos hablando de Sangredo, es decir,
cuando hay actividades que están muy implicadas en el entorno, evidentemente tiene una influencia. Pero yo digo, pero una cooperativa de a pie, cuando dice, venga, tienes que cumplir tu principio cooperativo, dice, ¿qué es el principio cooperativo? El de interés por la comunidad. ¿Y eso qué significa? Que tienes que gastar los fondos de educación y promoción. Pues voy a la lista y de esta lista elijo. Y la mayoría, supongo yo, que elegirán acciones en que se promuevan el interés de los propios socios. ¿Por qué? Por la economía de gasto. Si pensamos en una cooperativa, además pensemos en una cooperativa pequeña, somos 10. Y me dicen que el Fondo de Educación y Promoción, hombre, abajo, que nos sobra, y decimos, venga, vamos a donar esto, vamos a hacer esta actividad, vamos a reconstruir la iglesia de nuestra adaptar, pero la mayoría de veces vamos a hacer formación, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces, primero, hay libertad para no elegir esos destinos. Hay una excepción que también podemos discutir un rato, que es en Andalucía. En Andalucía se dice que el fondo de formación y sostenibilidad se tiene que gastar el 10%, lo leo, al fomento de una política efectiva de igualdad de género, ¿vale? Y el 15% actividades que contribuyan a la sostenibilidad empresarial. Es decir, el 25% tiene que ir, un 10% a política de igualdad de género. No quiero entrar, pero voy a decirlo. Imaginemos que estamos 5 socios en una cooperativa. Puede ser. Es decir, lo que digo es que esto de obligar a gastar determinada parte del fondo en determinados objetivos puede ser loable, pero a veces chirría con la realidad económica. Pero bueno, ahora veremos la trampa. Y el 15% actividades que contribuyan a la sostenibilidad empresarial. Fantástico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tampoco tienen la obligación de gastárselo. Es decir, tienen la obligación de que si se lo gastan, tienen que elegir, digo, en Andalucía, y si no, si me lo gasto, tengo que elegir estas opciones. Y es muy importante, porque si no elijo estos destinos, entre ellos el de interés por la comunidad, en las manifestaciones que hemos visto, que tenemos un problema fiscal gordo, porque perdemos la calificación de cooperativa protegida y especialmente protegida, por no destinar los fondos a los destinos obligatorios, ¿vale? Pero lo que suele pasar, ojalá esto sea una intuición y me equivoque, pero creo que así, es que la mayoría de las cooperativas no lo gastan. ¿Y qué hacen? Pues que le da la solución. Por ejemplo, la ley de cooperativas de Madrid, y esto es genérico, menos un caso que os voy a hablar después, dice, salvo que se hubiese aprobado planes plurianuales de aplicación de esta reserva, me refiero al Fondo de Educación y Promoción, el importe que no se haya aplicado deberá materializarse dentro del ejercicio económico siguiente, la reserva del 24, en el 25 dice, en depósito, en intermediarios financieros o en valores de deuda pública, cuyos rendimientos se aplicarán al mismo fin. Es decir, nos podemos encontrar muchas cooperativas, yo creo que la gran mayoría de cooperativas, en que el Fondo de Educación y Promoción está inmovilizado en una cuenta corriente o en deuda pública. Lo que sí es verdad es que a la hora de que haya una liquidación, eso, a la liquidación de la cooperativa, eso que sí que es inembargable, irrepartible, y tendrá que ir cuando se disuelva la cooperativa, pues o a una entidad cooperativa o a una asociación de cooperativas, etcétera, ¿vale? En el País Vasco, me quedan 2 diapositivas, no voy a terminar muy rápido. En el País Vasco, en cambio, de pronto cambió el criterio. Una ley de 2000, creo que 2023, aunque ahora mismo dudo. Bueno, dudo, no sabría decirle. Pero una ley muy reciente, vamos a dejarlo así, en la que en vez de obligación de dotar un fondo y obligación de que ese fondo, si se utiliza, se destine en esto, ellos hablan de contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público. ¿Y qué es lo que dicen? Los objetivos son distintos. Los objetivos son los mismos que tal. Te lo puedes gastar en información de los socios, información, desarrollo sostenible. Estoy riéndome porque no son del todo iguales, porque hay uno que se puede gastar en promoción del euskera, por ejemplo, en el País Vasco. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en ese año no te lo gastas, no es que lo puedas inmovilizar a través de una entidad bancaria, un depósito, sino que se lo tienes que entregar a una entidad sin ánimo de lucro para que cumpla, para que le dé destino a las finalidades de interés público previstas en la ley. Es decir, en una cooperativa vasca, si tengo 1 millón de euros en el Fondo de Educación y Promoción, bueno, es una cifra muy alta, pero el ejemplo me vale, o la gasto o se la tengo que dar a una entidad de interés, con finalidad, una entidad sin ánimo de lucro. Que puede ser una cooperativa sin ánimo de lucro, o una entidad sin ánimo de lucro de las tipos convencionales, o una administración pública. Bueno, vemos cómo todo cambia. Y entonces llegamos a las reflexiones. Y ya con esto termino, que son reflexiones que no tengo respuesta. Algunas sí, pero no sé si son las acertadas. ¿Es efectiva esta inmovilización de parte de los resultados cooperativos en pro del principio de interés por la comunidad? Pues yo creo que no.
si hacemos, y la siguiente pregunta yo creo que viene, ¿cuántas cooperativas de España utilizan el CEP en fines que beneficien a la comunidad y no directamente a sus socios? Pues yo aquí me arriesgo y digo que muy pocas. Y esto va a depender mucho del tamaño. Sí, no es igual Cajamar, una cooperativa de crédito, que una cooperativa agraria, es decir, de pocos socios, o una cooperativa de muchos socios en los que están preocupados todo el momento en la volatilidad de los precios. Es decir, tenemos que ser, por eso digo, no creo que obligarle a determinados fines relacionados con este principio, o si no lo gastas, tienes que entregarse en una entidad lucrativa, sea una solución. Esto ocurre mucho en Hispanoamérica, pero también ocurre en Hispanoamérica porque las cooperativas allí se consideran, en la gran mayoría, entidades sin ánimo de lucro y porque no pagan impuestos a los socios. Es decir, nosotros, esto es decir, esto te lo tienes que gastar, esto tienes que gastar. Yo creo que ahí digo, a veces se olvida, y pongo al final, que las cooperativas son empresas son empresas con la forma de sociedades, no son asociaciones, no son entidades lucrativas, y a veces se pretende utilizar por el legislador como instrumentos para llevar a cabo actuaciones políticas. Y las cooperativas son empresas que sobre todo tienen que ser rentables. Eso es la clave. Y una vez que sean rentables, que decidan dónde van sus beneficios. Y además, esta dotación de fondos se ve mucho más como una rémora para cooperativas de pequeño tamaño. Eso yo creo que también es evidente. ¿Posibles medidas? Dice, ¿y la solución? Joder, pues no la sé. Pero a lo mejor incentivos fiscales para las cooperativas que utilicen bien, es decir, utilicen estos fondos, o utilicen parte de sus beneficios, porque a lo mejor la dotación de fondos es un mecanismo anticuado que a lo mejor no tiene la utilidad que tenía antes. Promoción por parte de las administraciones públicas de cooperativas que se utilicen, o podríamos pensar en grandes cooperativas de gran tamaño, de gran facturación, parecido a lo que ocurre con las sociedades de capital, pues que la obligación de elaborar estados de información no financiera, es que explique cómo se están utilizando ese dinero, o la creación de comisiones especializadas para utilizarlo. En cualquier caso, y esto es una reflexión final, las cooperativas, aun no cumpliendo con este principio, son más sociales que el resto de sociedades de nuestro ordenamiento. Yo creo, y esto es importante, y termino con el tema principal de este encuentro, que cumplen con un importantísimo papel de desarrollo económico en nuestro entorno. Y esto creo que es importante y es lo que hay que valorar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, cualquier intervención de Carlos genera posibilidad de mucho debate, pero entiendo que lo que vamos a hacer con Carlos es que le vamos a obligar a seguir trabajando en el café, ¿no? ¿O abrimos debate ahora? ¿Se puede abrir debate? Vamos un poquito... Vale, pues entonces tienes que seguir trabajando ahora. Nada. Posibles... Tiene que haber gente que quiera debatir. Una o dos preguntas admitimos. Tiene que haber gente que quiera debatir. Venga, una pregunta. Admitimos una o dos preguntas. Están de acuerdo conmigo y nadie debate quiere hacer una reflexión en voz alta. También se permite. Por supuesto. O sea, que casi se animaría a ello. Yo pensaba que este año tenía que haber necesariamente una reformulación de los principios, porque efectivamente desde París a Viena pasaron 29 años, fue del 37 al 66, del 66 al 95 29 años y tocaba este año, pero no, al final parece que no. Bueno, yo me permito hacerte una pregunta, ¿no? Y es que, vamos, más que una pregunta, es una frase que tú has dicho así, como acostumbras esas frases categóricas, y es que dices que el legislador, cuando el legislador se salta los principios cooperativos, dice, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero efectivamente al final lo que ocurre es que generamos diferencias entre lo que pasa mismamente en España con las distintas legislaciones autonómicas, esos efectos fronteras, y que no se entiende una cooperativa igual en unos países y otros, ¿no? Si efectivamente un legislador sigue los principios, otros no, ¿no? Entonces... Vale, esto es interesante, pero a ver, nosotros tenemos un caso muy peculiar en España con las 17 leyes autonómicas, y vemos, en muchas estamos en la tercera generación de leyes cooperativas. Por ejemplo, en Andalucía, la ley del 99 era muy conservadora y la ley es muy conservadora con el rigor de los principios cooperativos, y la ley de 2011 mucho menos, aunque llega que sí, en la exposición de motivos después no lo es, ¿vale? Entonces aquí sí que nos vemos, hoy es claro, si este regula con más facilidad la dotación de fondos, pues estamos, claro, si esto lo extrapolamos a todo el mundo, es decir, aquí sí que vemos que claro que puede haber razones por las que en un sitio, es decir, yo creo que hay una cuestión que es muy complicada. La labor de la ACI es muy complicada por la relatividad temporal y espacial de las cooperativas. Es decir, poner unos principios que valgan para todas las cooperativas es muy difícil, porque los intereses que cubren las cooperativas en una zona de Guatemala súper pobre
no puede ser igual que los intereses que cubren las cooperativas en Alemania. Entonces, como no pueden ser igual, a la hora de regular, te dicen, pues tú no vas a pagar impuestos, tú no tienes ánimo de lucro, tienes que hacer esta función social, pero te doy mucha y tienes que ser respetuoso con los principios. Si cuando yo voy, porque voy de vez en cuando a Latinoamérica y hablo del voto plural, es que la gente, bueno, cuando hablo de que se pueden hacer cooperativas con 2 socios, 3 socios, es que la gente, es que hay gente que se quiere ir de la sala, totalmente. Ellos están... Entonces, entiendo que en determinadas zonas el rigor de los principios cooperativos casa bien con las necesidades, pero en otras no. Entonces, por eso creo que esa diferencia es el legislador. Lo que pasa es que el legislador lo tiene que hacer meditadamente. Y muchas veces la invitación del legislador, y tampoco lo veo mal, es que el lobby cooperativo dice, oye, que a nosotros nos interesa tener voto plural, que a nosotros nos interesa que si se va un socio, me interesa que pague las deudas que hemos de un crédito que teníamos antes. Y al final es un poco, el legislador no solo se le ocurre porque se le ocurre, sino porque aquí le dice, oye, vamos a hacer de esta manera. Sí es verdad que esto hace que veamos que haya diferencias, pero en conjunto lo que sí es verdad también es que, aparte de lo que digan los principios, las diferencias entre las leyes cooperativas españolas no son tan flagrantes. Es decir, lo que sería la solución, pero esto lo imposible, es llegar a una ley marco, una ley coordinada, porque las diferencias no son tan importantes. Pero yo entiendo que los legisladores de otros ordenamientos sí que vean necesidades y que vean la utilidad de o respetar al máximo el principio cooperativo o saltarse. También esto que digo es muy fácil para los doctrinarios, los que estamos escribiendo, la cooperativa debe ser así, asado. Yo me pongo en el papel de cooperativista. Entonces, cuando uno dice que yo tengo que dotar unos fondos de educación y promoción, que yo tengo que cumplir el interés por la comunidad, que yo, por ejemplo, imagina una cooperativa de 3 socios. Este ejemplo me gusta mucho, ¿no? Hago una cooperativa no han echado del trabajo, mi mujer, un amigo y yo. Y por el principio de puerta abierta, el jefe de la empresa que me había echado quiere entrar en la cooperativa. ¿Ustedes creen que a pesar del principio de puerta abierta, de lo que le diga la ley, esa persona va a entrar? No. Y si tengo que transformar la cooperativa en otro tipo social, lo haré. Pero seguramente no va a poder entrar. Entonces, lo que quiero decir es que es muy difícil establecer, pero es muy fácil escribir el concepto de cooperativa, es tal. Hay que ponerse en el papel de las cooperativas, de los cooperativistas, que, como digo, lo importante es que son empresas que tienen que ser rentables. Si son cooperativas, muchísimo mejor, pero sobre todo en la rentabilidad. Y después, si encima desarrolla estos principios cooperativos como puede, porque estatutariamente lo puede hacer, o asambleariamente lo puede hacer, pues muchísimo mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.